Ya viste los escándalos que hubo este verano. Por las vacaciones y eso. Sí. Me consta que tiene muy enojada a Titina porque parece ser que ella jura que sí fue la CIA. ¿Qué tan involucrados están los gringos ahorita? No, yo creo que Estados Unidos está muy involucrado. Cuando me dices, volviendo a este tema, ay, ¿será que ahora los gringos le van a poner un freno? Obviamente los gringos sí están interesados en que a Morena se le ponga un freno. Yo creo que si ella sabe que ya el partido se le está resquebrajando, tal vez tiene más que perder que ganar si se deslinda de Obrador. Casi siempre los dictadores se van aislando de todas las voces racionales que les dicen, ojo, por aquí no es. Claro. Oye, esto no era lo que prometiste. Claro. Y se van quedando solo con los que les aplauden. Morena con su populismo, al igual que todos los populistas, todos los del Foro de Sao Paulo y luego Puebla, hablan y hablan. Nunca son culpables, la culpa la tiene otro. Siempre buscan al que sea para echarle la culpa. Ok. Hablaron de austeridad cuando López Obrador y Titina viven en el Palacio Nacional. Tampoco los gringos se meten donde no los llaman. Siempre hay un aliado, sea en el gobierno, en la oposición de ese gobierno o en la misma población del país donde los gringos se meten, que les dice a los gringos, pasen adelante. Yo veo así. Titina aquí en medio, Donald Trump acá y Andrés acá. Como que ella está ensanguichada. Sí. Familia Tipical, muy buenos días. Domingo, 9 de la mañana, día de Platicando con. Hoy tengo una invitada que ustedes aman. La acaban de ver este jueves en 30 minutos de Atypical TV en Televisión Azteca. La invité otra vez porque sé que ustedes la aman y les encanta oír lo que ella nos enseña, porque hay muchas cosas que Gloria Álvarez cada programa nos enseñas. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida. Muy bien, gracias, Carlos. Muy, muy a gusto de estar aquí, sobre todo en esta semana celebrando esta coexistencia entre dos familias que conozco muy bien. Qué bueno que Atypical esté en ADN 40 hablando de enseñar. Creo que eso va a estar muy bueno. Y me encanta también venir aquí con tu público, que es un público que cada vez que vengo, luego ahí en la calle, en todas partes, es como, te vi con Carlos. Gracias por lo que dijiste. Te quieren mucho. Sí. Te quieren mucho. Oye, nos fue muy bien este primer programa del jueves. Sí, muchas felicidades. Y lo que falta. No lo que falta, pero sí nos fue bien. Y gracias a todos ustedes. Y si no vieron el programa, lo subimos ayer, sábado, desde las 9 de la mañana. Ya lo pueden ver. Se llama igual 30 minutos de Atypical. Y agregamos con ADN 40. Nada más para hacer la diferencia. Una pregunta que te quería hacer desde que filmamos el programa el jueves. ¿Qué No, está mal cuestionado. ¿Por qué Latinoamérica es tan subdesarrollado? ¿Por qué todo ese bloque gigantesco es un... golpes políticos? Tú no habías nacido, pero a mí me tocaron puros militares. En Sudamérica, de que me acuerdo es Stroessner, era un general en Brasil, malo, no me acuerdo, un general en Brasil. En Dominicana era Trujillo, que también general. ¿Contra quién combatieron los sandinistas? Contra los sandinistas, contra Somoza, Ortega. Contra Somoza. Y ahora... Ortega está de regreso. Sí, sí. Pero Somoza era dictador. Sí. O sea... Siempre dictadores. Sí, de todos los colores. Dictadora. Hoy Venezuela. Hoy Nicaragua. Estados Unidos en alguna parte con Trump. Nosotros también con Titina y antes con López Obrador. Tenemos toda la oportunidad de crecer y nada más no damos una. ¿Por qué? Sí, es bien importante eso que dices, Carlos, porque a nivel mundial el mundo se está latinoamericanizando.
¿no? Yo cuando vi, por ejemplo, la toma del Capitolio en aquel fatídico enero, sí, es como decir, esas son imágenes de cualquier golpe de Estado en Latinoamérica un día cualquiera, pero exacto, era muy impresionante verlo con los gringos. Claro. O empezar a ver el comportamiento de estos dictadores en el mundo entero, porque está pasando, y para nosotros es como, lo de toda la vida. Y alguien que lo explica muy bien, que lo tuve en mi podcast hace poco en Red Pill Nation, justo antes de que falleciera su papá, estuve platicando con Álvaro Vargas Llosa. Fíjate. Y Álvaro tiene un libro fantástico que se lo recomiendo a todo el mundo. Yo lo leí en la universidad y dije, a huevo, es por esto. El libro se llama Rumbo a la Libertad. ¿Por qué la izquierda y por qué el neoliberalismo, y él lo pone entre comillas, fracasan una y otra vez en América Latina? Y él explica que el problema es mental. El problema no es de recursos naturales porque somos una de las regiones más benditas del mundo. Del mundo. Claro. Ya quisieran otros desiertos tener los paraísos amazónicos que tenemos nosotros. Somos la refrigeradora del mundo en muchas cosas. Sí. Producimos alimentos, frutas y verduras en cantidades y en calidades que el resto del mundo no tiene. Unos climas benditos. O sea, y él dice, el problema del latinoamericano, que era algo que también Simón Bolívar lo sabía y por en depresión, es mental. Y cuando el problema es mental, porque somos lo que decimos y lo que decimos determina nuestras realidades, y como decimos puras y obedecemos a lógicas que no tienen nada de lógica, sean socialistas, ¿verdad? Por la bendita de todo es gratis y nos ponemos a repartir a lo hasta que se acaba lo que no hay, pero también lógicas que son muy oligárquicas, donde yo quiero para mí mi familia, pero los demás que se jodan. Entonces, entre esa mentalidad de finca, dice Álvaro que existen 5 principios de opresión en Latinoamérica. Y esos principios de opresión han sobrevivido todas nuestras épocas históricas. Y no tiene que ver solo con los españoles. Ya éramos así cuando había civilizaciones precolombinas. Por eso a los españoles les fue tan fácil, porque fue como nueva gobernanza, pero mismo sistema de siempre. Entre ellos, él habla de una mentalidad estatista donde el individuo no cuenta. Y eso desde la época de los aztecas y los mayas, ¿no? Tú como individuo no eres más que un servil del sistema de turno, sea la dictadura, sea la colonia, a través del rey, o sea el chamán o el monarca. Después viene una ley politizada. Aquí jamás hubo igualdad ante la ley ni Estado de Derecho. No hubo algo donde se escribiera todo individuo es igual en derechos. No, aquí dependiendo de quién eras, había leyes para tu grupo. Había leyes para zambos, leyes para indios, leyes para criollos. Y eso fue creando que la ley, en lugar de ser un mecanismo de progreso, fuera un mecanismo de exclusión. Entonces, entre ley politizada, transferencia de riqueza. En Latinoamérica, el que trabajaba, el self-made man, era siempre suplantado por el yo Estado, yo gremio, yo sindicato. El colectivo, pero ojo, también el colectivo en cuestiones de mercado, porque no hemos tenido libertad económica. Y entre esas otras más, que cuando yo platiqué con Álvaro y le digo, qué increíble es que cuando nos creemos víctimas y hacemos todo un sistema para seguirnos victimizando, no vamos a salir del hoyo. Y entonces tenemos dictaduras militares y luego tenemos como revancha a esas dictaduras militares el socialismo del siglo XXI con el Foro de Sao Paulo, y ahorita que estamos también en una reversa de esa situación, pero también con líderes neofascistas que fueron votados con la esperanza de un mercado libre, pero que realmente en cuestión de resultados tampoco dan ese mercado en libertad. Y yo creo que es eso, es entender que viene de acá una mentalidad de siempre ha sido así las cosas, el que no tranza no avanza. ¿Funciona? Funciona porque eventualmente llega un grupo a cooptar lo que el otro grupo tenía y por un periodo corto de tiempo roban todo lo que se les da la gana, pero rapidito son sustituidos. Entonces la lógica de Latinoamérica es seamos los del botín que en esta década puedan robar en lugar de pensar cómo todos pueden salir adelante de una manera más equitativa y sobre todo sostenible.
Porque lo que pasa en Latinoamérica es que no crecemos de manera sostenible. No. Si vos te vas a Caracas en 1950, Caracas era lo más avanzado. Miami, sí. Igual que La Habana. Claro. Y Bogotá era un pueblo a la par de Caracas. Exacto. Después fue al revés. Sí. O sea, entonces nunca tenés certeza. Hay una frase que a mí me encanta que dice que emigrar de país dentro de Latinoamérica es como cambiarse de camarote en el Titanic. Es completamente inútil, porque nunca sabes, o sea, el barco igual se va a hundir y no sabes cuál es el que va a primero flotar. Claro. Y es un poco eso, ¿no? Bueno, no sé. Yo no entiendo, teniendo el talento humano que tenemos, lo que dijiste, todas las zonas geográficas, toda la botánica, todo lo que tenemos a favor, tenemos plata, hay petróleo, hay de todo. No estamos entre los primeros países ricos del mundo en educación. Somos de los últimos lugares en la OCDE. México es el penúltimo lugar en desarrollo económico entre los miembros de la OCDE. Cuando eres socio del país más importante del mundo, comercialmente hablando. O sea, son unas incongruencias que yo no leo, no entiendo y no me gustan. Porque vemos muchos mexicanos que no tenemos los complejos que tú dices, que tenemos todo lo contrario, el complejo que somos mejores que ellos y somos más. Sí. Pero bueno. Pero ese mexicano o se va, o antes que se iba, para que esa olla de cangrejos, que eso hablamos mucho en Guatemala, ¿no? Que es una gran olla de cangrejos donde siempre te quieren estar jalando para abajo cuando querés sobresalir y te queda de dos, o te acomodás a esa mediocridad, que es algo que yo siempre le hablo a los guatemaltecos con mis 15 propuestas presidenciales. Me dicen, puta, pero es que vos estás pensando en cosas que van a pasar de aquí a 2 siglos. Precisamente, porque estupidez es hacer lo mismo esperando resultados distintos. Claro. Entonces, ya probaron con una derecha nefasta. Ahorita el gobierno, nuestro Morena, que es Semilla, lleva menos de año y medio en el poder y ya tienen solo el 8% de aprobación, cuando entraron con un 80%, según sus propios net centers. ¿En cuántos años? En menos de 2 años. Se cayó ese gran mito y el guatemalteco desde el 2015, bueno, desde el 45, siempre ha tenido la maña de volarse las cabezas de los presidentes. Le fascina quitar presidentes, ¿no? Quitaron a Pérez Molina, luego pedían la renuncia de Jimmy, luego la de Yamatei, ahorita están pidiendo la de Arévalo. Y es como, ¿de qué nos sirve volar cabezas si el sistema putrefacto que obedece a estos 5 principios de opresión que también explica Álvaro, siguen perpetuándose? Entonces es como quitarle la cabeza al cártel del... Pero si siguen siendo ilegales, va a seguir habiendo cárteles. Claro. Y eso es lo que el latinoamericano no quiere entender, que para hacer la chamba dura hay que cambiar el sistema. Y eso significa que hay que tener la igualdad que a nadie le gusta tener, que es la igualdad ante la ley. Entonces, los comunistas y los socialistas se aprovechan de hablar de la igualdad material y es como, no necesitamos igualdad material. Es más, es imposible de lograr, porque todos los días hay un nuevo invento, un nuevo aparato, carros eléctricos, algo en lo que la gente no va a ser igual en materia. Si querés que llegue algo rápido a la gente que más lo necesita, hay que abrir el mercado. ¿Ok? Esa es la manera más fácil de que las cosas lleguen a quien las necesita. Pero si no nos enfocamos en la igualdad ante la ley, que es la que le garantiza a la gente más pobre que si la roban, la violan, le extorsionan, que es uno de los peores pecados que le pasa a la gente en mayor necesidad, si no hay ahí un gobierno que esté para decirte, oiga, yo lo vengo a defender, entonces... ¿De qué estamos hablando? A ver, voy a pensar en voz alta. Morena con su populismo, al igual que todos los populistas, todos los del Foro de Sao Paulo y luego Puebla, hablan y hablan. Nunca son culpables, la culpa la tiene otro, siempre buscan al que sea para echarle la culpa. Ok. Hablaron de austeridad. Cuando López Obrador y Titina viven en el Palacio Nacional, que tiene de austeridad lo que yo tengo de cocinero de Afganistán. Nadie
nadie le ha dicho ni a Andrés ni a Titina, hijos, cómo es posible que vivan en un palacio cuando ustedes hablaban por austeridad. Porque austeridad es la que tenía Pepe Mújica en Uruguay. Bueno, con una esposa que pagaba las cuentas, así es más fácil ser pobre, pero sí. ¿Era rica su esposa? Sí, mucho. No sabía. Sí, y la austeridad que él también, como te digo, ostentaba, era como un discurso de, ay, sí, pero estás eligiendo ser así. No vivía en palacio, vivía en su casa. Sí. No, o sea, mucha austeridad, palacio. Luego, Morena dijo que primero los pobres y arriba la austeridad. Okay. ¿Ya viste los escándalos que hubo este verano? Por las vacaciones y eso. Sí, ok. Perfecto. Alguien tomó las fotos. Hay una rumorología que dicen que la CIA fue la que tomó las fotos. Como rumorología. Esa rumorología me consta que tiene muy enojada a Titina porque parece ser que ella jura que sí fue la CIA. ¿Cuál es tu opinión primero sobre el populismo el populismo mentiroso y engañado y engañador? Y luego, ¿qué tan involucrados están los gringos ahorita? No, yo creo que Estados Unidos está muy involucrado. ¿Para qué? No me queda claro. Porque realmente, si tú estuvieras preocupado por acabar el tema de la criminalidad, que ya realmente se ve más en la trata de blancas, el tráfico de armas, que solo per se, lo que hay que hacer es despenalizar ese mercado. Entonces, todo lo demás que se haga es ponerle curitas a un paciente que tiene cáncer terminal. Y eso los gringos lo saben. Es una contra fracasada, fallida, que durante décadas ha costado trillones de dólares y litros de sangre de personas inocentes y no ha prevenido un solo adicto. Y no solo un solo adicto, no ha prevenido que un cártel deje de existir. Entonces, volvemos a lo mismo. Estupidez es hacer lo mismo esperando resultados distintos. Entonces, cuando los gringos, que ahorita no tienen mucha capa de autoridad moral, que digamos, va empezando por el tema de Epstein y todo lo que se está tapando con este gobierno, vienen y dicen, oigan, vamos a meter a México en la lista donde mismo está Irán y donde está Corea del Norte, porque son enemigos totales. Ajá, ¿y cuando cruzan la frontera? ¿Qué onda? ¿No hay cárteles? ¿Tienen patitas y caminan solas hasta Creo Chicago? Que sí. Creo que sí. Según ellos, ¿no? Entonces, nunca han nombrado a un cartel, los gringos. Exactamente. Los bancos que hicieron trade con el dinero, pues llegaron a un banco gringo. ¿Por qué los gringos no dicen qué bancos? ¿Por qué no los sancionaron? Exactamente. Entonces, cuando los mexicanos, qué buena onda los gringos porque le están poniendo un alto a la criminalidad, seguir haciendo contra no ha hecho más que multiplicar los casos en que estos cárteles se vuelven todavía. Ahora, cuando yo vi estas primeras alarmas, yo decía, si yo fuera Claudia, para quitarme a Trump de encima, yo despenalizo el mercado en México. Y le digo, ¿cómo no, señor Trump? Mire, de ahora en adelante, en lo que viene siendo el territorio mexicano, la producción, comercialización, venta de todas las sustancias que vienen al final de plantas, porque hello, o sea, el monopolio farmacéutico que los gringos tienen es también un monopolio coludido con el gobierno para impedir otros tratamientos. Y por eso ahora el famoso Make America Healthy Again, porque los gringos están tan enfermos desde la comida y su sistema de salud que no funciona, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo fuera Claudia, yo lo que hubiera hecho es decir, ¿sabe qué, señor Trump? De ahora en adelante, el mercado de estas sustancias está completamente despenalizado en México. Si usted quiere venir a traer a cualquier hijo de cualquier... véngalo a traer y júzguelo, pero júzguelo por las violaciones, secuestros, extorsiones, lo que sea que realmente entra dentro. Y así empezamos a focalizar el dinero de seguridad y justicia a un verdadero Estado de Derecho y dejar de estar jodiendo con un mercado donde, perdón,
Pero si a los gobiernos les importara nuestra salud, no estarían legalizadas las más nocivas, que son el alcohol, el tabaco y el azúcar. Claro. Entonces no me vengan con la paja de que esto es por la salud del ciudadano, porque si algo se ha demostrado es que los gringos hoy son más enfermos que en los años 70, cuando Nixon empezó esta... Y entonces yo sí, mi recomendación a los mexicanos serían aguas cuando vengan los gringos decir, ahora sí vamos a venir como el Superman a poner orden en México. No, tal vez estás fingiendo que vas a poner orden en México para llevarte el monopolio de este mercado adentro de tus propias fronteras, porque eso sí va a pasar. Obviamente, si hay un desbalance como Pablo Escobar, pues obviamente los otros cárteles aprovecharon. ¿Y quién cree aquí que va a perder? Si están perdiendo los cárteles mexicanos, como dicen ellos mismos, follow the money. ¿Quiénes son los que están ganando? Y para mí ahí hay una cuestión que el mundo debería de ver desde que fue el Mundial de Fútbol en Qatar. Porque se sabe que la FIFA es un lavadero de dictaduras. Sí, se sabe. Se sabe, ¿ok? Y repartidor de lana más que Alibaba. Entonces, ¿dónde va a ser el Mundial el próximo año? Resulta que va a ser en Gringolandia, en México y en Canadá. Entonces, ¿a qué nos está preparando? Y eso es lo que yo los invito a pensar. ¿Qué tipo de mundial vamos a tener cuando en Los Ángeles están las protestas de mexicanos, váyanse a la... Ahora aquí en México están las protestas de la gentrificación de gringos, go home, váyase todo el mundo a su casa. O sea, después de haber tenido unas décadas de apertura comercial, mental, de viajar. Esta es la primera generación que viaja desde sus años 20 a otros continentes y un mundo que estaba interconectado. Ahora pareciera que vamos como hace 100 años en la Segunda Guerra Mundial. Todos váyanse a su casa, todos tengan pánico, arriba otra vez el machismo, arriba otra vez las fobias y resguárdense que el enemigo está del otro lado. Para mí eso suena, y lo hemos hablado aquí, Carlos, a una lógica de que sí, viene un mundial de fútbol, pero ¿para financiar qué? Porque pareciera que el mundial de fútbol en Qatar hace unos años y lavarle la cara a Argentina ganándose esa copa sirvió mucho para la actual Medio Oriente, porque Qatar es el mayor publicista de Irán. Claro. Entonces, no seamos... Banquero. Exacto. Y yo no es que esté diciendo, ay, teorías de la conspiración, no. Follow the money. ¿Y sabes qué es la bendición? Justo estaba en un programa hablando de esto. La bendita inteligencia artificial. Hoy por hoy, todo el mundo que sospeche decir, ¿será que lo que están hablando Carlos y Gloria? Vayan y compruébenlo. Ahora otra vez, como era en las bibliotecas antiguamente, la gente puede venir e investigar. Claro. Y tratar de seguir el dinero. Entonces, cuando me dices, volviendo a este tema, ay, ¿será que ahora los gringos le van a poner un freno? Obviamente los gringos sí están interesados en que a Morena se le ponga un freno. ¿Pero para qué? ¿Para el bien de México? No. Porque cada vez que los gringos se han volado a Allende, en Chile, a Arbenz, en Guatemala, lo que hicieron en Irak. Y ahorita hay una serie muy buena que se la recomiendo a todo el mundo de todo el que hicieron los gringos para agarrar a Osama Bin Laden. Los gringos no saben tener planes de largo plazo. No. Se meten en el corto plazo con la ayuda siempre interna, porque hello, tampoco los gringos se meten donde no los llaman. Siempre hay un aliado, sea en el gobierno, en la oposición de ese gobierno o en la misma población del país donde los gringos se meten, que les dice a los gringos, pasen adelante. Los gringos se meten, hacen lo que pueden en su corto plazo, no escuchando a las voces más racionales, que eso también lo aprendí ahorita en Israel y Palestina. Uno no llega a un de ese nivel por un error. No, o dos. no. Son muchos. Mucho. Entonces, aguas con el mexicano que diga, ¡ala, qué alegre que los gringos están haciendo esto! Porque muchas veces los gringos no saben ni qué están haciendo ellos mismos. No, lo hacen para su propio interés. Exacto. Entonces, ¿por qué Claudia no hace lo que yo te digo? Que olvídate, mañana estaría en la revista Time. O sea, se vuelve la mujer, deja tú del año, del siglo. Mujer que le baja los pantalones a Donald Trump legalizando en México. Porque obviamente son sus jefes, ¿verdad? Pero si no lo fueran. A ver, yo veo así. Titín aquí en medio
Donald Trump acá y Andrés acá. Como que ella está ensanguichada. Sí. La semana pasada o el domingo pasado estaba de gira no sé dónde e hizo una declaración que oí en radio diciendo lo siguiente, que se oiga, ella gritando, que se oiga hasta Palenque. 1, 2, 3. Es un honor estar con Obrador. Y la que llevaba la porra era Titina. Yo no creo que ella se le vaya a revelar a Andrés. No creo. El amor ciego que le tiene es más fuerte que ser presidenta de los mexicanos. ¿Tú qué opinarías? Pues depende, porque no sabemos si es amor o si es que ella ya analizó su pro y su contra. ¿En qué le beneficia a ella mantener un partido unido? Pues la izquierda misma sabe que cuando ella se divide y se resquebraja, ahí sí ven a la derecha y a su oposición y dicen, no, nosotros no vamos a hacer así, hay que mantener la unidad. Entonces yo creo que si ella sabe que ya el partido se le está resquebrajando, tal vez tiene más que perder que ganar si se deslinda de Obrador. Y mantener esa alianza también depende de cuáles son los proyectos populares que puedan seguir ellos sosteniendo como verdades ante su público, que nunca les encuentra ninguna falta. Entonces, yo creo que es más por una cuestión de estrategia. Y me imagino que ella tendrá diferentes asesores que la están empujando o para un lado o para el otro, que ha de ser el mismo caso de lo que tiene que hacer cada vez que Donald Trump toma algún reto, ¿no? Con México, que eso también lo hablábamos la vez pasada, que yo te decía, lo bueno de Trump y de Claudia es que son dos males tan pésimos, pero en el caso de México y Estados Unidos se anulan un poco entre ellos, porque también ella no puede seguir toda la agenda que quisiera cuando tiene que estar apagando los fuegos de lo que viene del norte. Entonces no te sabría decir. También hay que ver cuánto más puede durar este régimen así. Hoy es domingo. El jueves Trump tuvo una larga distancia muy corta tiempo Ajá. con Titina. Ajá. Y acordaron que todo sigue igual 90 días. Que no hay aumento de impuestos en aranceles. Aranceles, bla, bla, bla. Sí, ya se pueden meter en Amazon y no les aparece que les cuesta el doble las cosas. Exacto, y las traen de allá. Exacto. Aprovechen otros 90 días. Y ella lo canta como un triunfo, cuando ella no tuvo nada que ver, sino era Trump el que tomó la decisión. Claro. Ya. ¿A dónde quiere ir Donald Trump? Entendiendo que le faltan 3 años y medio, que en 3 años él deja de existir porque entra el candidato a la presidencia nuevo, demócrata y republicano, y la atención se fija en los nuevos candidatos. ¿A dónde quiere ir Donald Trump? ¿Qué busca en este cuatrienio? Yo creo que quiere ir a cualquier parte menos a la cárcel. Sí. Y cualquier camino que sea que no lo lleve a la cárcel es mejor cosa. Es que es la verdad. Y entonces lo ves como, decimos en Guatemala, pocillo de loco. Para todas partes, ¿no? Y entonces hay una gráfica buenísima que dice, problema inexistente que Donald Trump crea, se hace un mundial, sale Donald Trump a decir, yo los rescaté, volvemos al problema inexistente. Claro. Y pareciera que esa es su política pública, es como, vamos a escandalizar y nuevamente lo mismo que te decía el mundial, pero ¿qué hay detrás? Por ejemplo, los archivos de Epstein no se dieron a conocer. Entonces él se las lleva de, sí, este va a ser un gobierno transparente, excepto, por eso te digo, claro, donde no quiere ir a la cárcel. Se pelea con Elon Musk, ¿no? Entonces era toda esta farsa que yo me río mucho de esos liberales y libertarios que se tornaron a fascistas porque me decían, Gloria, ¿cómo no vas a apoyar a Trump y a Musk? Por lo menos vamos a tener libertad económica, aunque no vamos a tener libertad en todas esas tus como libertad individual o libertad de amar o de pensar, que para esa derecha pareciera que solo tener la libertad de comerciar es la buena, ¿no? Y me vendían el cuento de que yo era una traidora porque yo no apoyaba a Musk y a Trump
porque al menos nos iban a dar libertad económica. Y llega el tipo al poder y lo primero que hace es decir, voy a poner aranceles. Se larga Elon Musk porque dice, esto es un... no hay cómo reducir el gobierno. Se pelean entre ellos dos. Calladitos ves a todos sus fans, ¿va? Y entonces tú te quedas diciendo, se los dije. Nunca la cura al socialismo es votar por estas derechas neofascistas. Claro. No hemos aprendido. Entonces, ¿a dónde quiere ir a Donald Trump? Pues a todos lados menos la cárcel. Y hay dos teorías. Una es que se está preparando para una guerra y está viendo quiénes van a ser sus aliados, lo cual está saliendo bastante caro. Pero una militar. Como se vaya a ver una tercera guerra en un contexto tecnológico y en que ya la desinformación y la inteligencia artificial, ojo, ahora ya hay... Ya son protagonistas. No, y no solo eso, hay publicaciones, Carlos, donde ya se sabe que en estas actuales, la de Ucrania, la del Medio Oriente, se están haciendo videos con inteligencia artificial que son absolutamente falsos. Es cierto. Entonces, ya ni siquiera es, estoy viendo un genocidio pasar en mis ojos, es, ¿y cómo sé que esta imagen es real o no es real? Entonces, no solo es una de balazos, es una psicológica que a lo 1984 se va a ganar a través nuevamente del terror mental. Y si algo Donald Trump sí está consiguiendo es que la gente empiece a cerrarse. ¿Y a cerrarse para qué? Tú te cerrás cuando querés atacar. Dos naciones que comercian entre sí no tienen conflicto. Por eso a mí me encanta la frontera entre Guatemala y México, ¿va? Que ahí pasa de todo sin pagar un solo centavo de impuestos. Claro. Pero una de las teorías es que Donald Trump se está preparando para una... ¿Por qué? Porque nuevamente, mentalidad cortoplacista. La siempre ha sido un gran negocio a corto plazo para los que venden las armas para esa... Y no están pensando qué hueva andar pensando en un negocio a largo plazo, educación, salud, deporte, arte. No, hombre, quiero dinero ya. Y dinero rápido y fácil es y ahora también las redes sociales premian eso, y lo sabemos. El algoritmo premia el resentimiento. Entonces, para mí una teoría es esa. Más cercano es, ok, pero ¿cómo se ve un contexto de una en los próximos 3 años con un mundial de fútbol en el próximo verano? O sea, para mí es bien interesante eso. O sea, ¿dónde vamos a estar? México, Estados Unidos, Canadá. Y hello, estos 3 países con todo esto tambaleándose, porque también Canadá, o sea, lo que Trump ha hecho es volver enemigos a los que eran sus amigos, aliarse con gente que decís, pero ¿por qué está haciendo eso? Y encima estos 3 países que se han venido madreando entre sí van a tener que poner la cara linda y decir, ay, el mundial de fútbol. ¿Qué? Y el mundo entero, o sea, de verdad, yo me pregunto cómo va a ser ese mundial, porque va a ser de que vamos a cerrar nuestros ojitos, nunca hubo unas horribles en Gaza, Ucrania no está pasando, pero vamos a celebrar el fútbol. Y los inmigrantes ya no vienen. O van a aprovechar ese escenario mundial para, no sé, ojalá en medio de las porras se levante alguien con una pancarta, una protesta, porque también se podrían aprovechar. Pasó en Múnich. Sí. ¿No? Sí. Que hubo el secuestro de aquellos deportistas olímpicos. Entonces, los de Israel. Para mí es bien interesante eso. Es en dónde estamos parados, a dónde nos están llevando. Ahora, la gente quiere creer que los líderes mundiales, los Elon Musk, los Trump, los Netanyahu, son como estos, como que ellos fueran ChatGPT. Sí. Omnipresentes, todopoderosos, superpilas. La verdad es que no. Son gente común y corriente que, claro, llega a posiciones de liderazgo, pero van haciendo camino al andar. Y si empiezan a actuar como los buenos dictadores, tipo Fidel Castro, que se voló la cabeza de Camilo Cienfuegos, claro, no le importó que se deshicieran del Che Guevara, casi siempre los dictadores se van aislando de todas las voces racionales que les dicen, ojo, por aquí no es. Claro. Oye, esto no era lo que prometiste. Claro. Y se van quedando solo con los que les aplauden.
Y eso lo estamos viendo desde Claudia, a Trump, a Maduro, a Lula, lo que quieras. Van despidiendo y siempre los libertarios me dan risa porque salen llorando de, puta, pero yo les hice la campaña y les ayudé y luego no les dieron, pero ni la subsecretaría del Ministerio de Cultura, digamos. Nada. Ok. Esos líderes, gente, no lo tienen todo planeado. No. Por eso hacen como una alianza y un matrimonio entre Donald Trump y Elon Musk que no duró, pero nada, ni 2 veranos. Exacto. Esas deberían de ser las señales. O ver un Netanyahu que luego es como, si mejor, ¿saben qué? Tiremos bolsas de comida porque se nos está yendo la mano. Sí. No piensen que los líderes están pensando a largo plazo, menos los líderes violentos, porque la es un negocio de corto plazo, igual que la. Y cuando empezás a sacar inmigrantes, cuando empezás estas políticas de represión, créeme, no es una cuestión. Sí, ellos pueden pensar como Hitler, ¿no? Sí, el Tercer Reich va a durar 1000 años, pero realmente la manera en que empiezan a actuar es insostenible. La es insostenible, el cerrar fronteras es insostenible. Miren el caso de Venezuela. La hambruna, la escasez que pero hubo. a ver, yo quiero hablar de Venezuela. Explícamelo tú, porque yo no lo entiendo. Yo tampoco. Yo no te pregunto. Y eso que estuve ahí. Yo no te pregunto. No, sí. Pero yo tampoco entiendo cómo, habiendo estado yo en 2015 que estuve, cuando había una escasez tremenda y ahí están los videos de yo escondidas haciendo el supermercado en escasez, todo ese rollo. Ok, y ahora vemos a Donald Trump concesionando Chevron para Venezuela, cosa que directamente beneficia a Maduro después de que hace unos años se dolarizó la dictadura. Y nos creen tan de decir, no, pero los gringos y Venezuela son enemigos. Por favor, ¿qué dictadura puede existir dolarizada con la plata de su enemigo? Y ahora haciendo concesiones a Chevron que directamente van a beneficiar a Nicolás Maduro. Ahí es donde va mi pregunta. Yo he visto muchos Estados Unidos. Sí, muchos en mi vida histórica. Sí. He visto cómo se metían a países para quitar a los dictadores sin pedir permiso. El último, me acuerdo, fue Noriega. O sea, viva la democracia, viva la libertad, el comunismo. Ok, perfecto. Ahora la elección que perdió Maduro, comprobado. Comprobadísimo. No es hipótesis. No. Ok. Llega el Instituto Electoral como en México y dice, ganó Maduro. El presidente nuevo es Maduro. Qué bien ganó. Sí. Y María Corina, oigan, no es cierto. Tú cállate, estúpida, no sabes ni de qué hablas. Y ahí está un dictador que ganó una elección que nunca ganó y ningún país le dice nada. Por eso ¿Por qué? Por eso, ¿Por el petróleo? ¿Por negocios? Por eso, Carlos, es tan importante cortarlos a tiempo. Porque en el caso de Venezuela, llegaron democráticamente. Sí, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez, ya no. Pero una vez los tenés encima y empiezan a corromper tus instituciones republicanas, el debido respeto entre los 3 poderes y su separación entre legislativo, judicial, algo que estaba diciendo hasta Gloria Estefan, mi tocaya, se lo estaba diciendo el otro día Jorge Ramos. Por primera vez en la historia de Estados Unidos yo veo que no hay diferencia entre los 3 poderes y todo el mundo cree que tenemos un fucking rey cuando este país nació fuera de los reyes. Entonces, la primera advertencia es precisamente por lo que está pasando en Venezuela, donde el 80% de la población no votó por Maduro, es que hay que frenarlos a tiempo. Si no se frenan las dictaduras a tiempo, no te las vas a quitar de encima. Y eso es lo que el resto de Latinoamérica no termina de entender, por más que tiene aquí en la jeta los ejemplos de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Pero ¿sabes por qué? Porque dicen que a mí no me va a pasar eso. A mí no me va a pasar eso. A México no va a pasar. Y no solo eso, Carlos.
Así como vos decís, hay muchos Estados Unidos, hay muchas Cubas. Sí. Cuba empezó primero con las expropiaciones, primera década. Después vino la obsesión por la cortada de la caña de azúcar. Esa fue su economía después. Y cuando cayó la Unión Soviética y se vieron en problemas porque hubo una gran escasez, yo lo sé bien porque ahí mi tía se estando en la isla después de haber sido comunista y dijo, esta vaina no va, es que entonces se abre Cuba a través del turismo, controlado obviamente por el monopolio de los Castro y al tráfico. ¿Qué pasa con Venezuela? Lo mismo. Las hambrunas de hace 10 años eran insostenibles. ¿Qué hizo Venezuela? Mutó, igual que mutó Cuba. Solo que ahorita mutó a sí, tráfico, porque el petróleo se lo fundieron, y sí también a otras fuentes operacionales que ve tú a saber por qué a Estados Unidos, como decía Ronald Reagan, sí, he's an asshole, but he's our asshole. Pareciera que ahora Maduro, yeah, he's an asshole, but he's our asshole. O our dictator, ¿no? Ajá. Entonces, empiezas a ver que mucho de lo que pasa en Latinoamérica también es porque Estados Unidos no solo lo permite, lo apoya, ¿ok? Y dices... Pero por qué? lana, ¿no? Pues yo me imagino que será por lana y creo también pensar porque o sea, el negocio del tráfico, que en su criminalidad es lo que sostiene todas estas campañas políticas y todos estos gobiernos, pues es momento de voltear a ver y decir, ¿y por qué los gringos son los más interesados en que eso no se despenalice de una vez por todas? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y la pregunta sigue siendo... ¿Por qué el mundo está callado ante un dictador que nunca ganó la elección y sigue gobernando diciendo que ganó? Por la misma razón. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo? Sí, estoy de acuerdo contigo. El mundo está cada vez más extremista, más polarizado, justificando que mientras no sea en mi patio, a mí no me importa. Y la verdad para mí es eso. No solo es la apatía del mundo. Es que las dictaduras, la única manera de tumbarlas es cortándoles el dinero. Margaret Thatcher decía, el socialismo se acaba cuando se acaban el dinero de los demás. Bueno, aquí el dinero de los demás sigue. En el caso de Venezuela, los dólares. Porque para mí es clarito, ¿cómo vas a tener una dictadura dolarizada? Y todavía tener no sé ni cómo llamarlo, la desfachatez de decir, no, pero nosotros estamos en contra de eso. Si Donald Trump estuviera en contra de Nicolás Maduro realmente y le importara un poquito la democracia, quitaría esa dolarización y segundo, permitiría la despenalización de... Y tercero, obviamente no andaría echando a patadas a todos los inmigrantes que en el caso de Venezuela además son refugiados políticos. Entonces yo cuando veo a los gringos diciendo sí, democracy, primero no tienen ni democracia para ellos, porque esa es la otra, Carlos. Todos los imperios caen. Cayó Roma, cayó el Imperio Otomano, cayó el Imperio Austrohúngaro y hay también cayó el del PRI. Y cayó el del PRI. Y hay como una arrogancia en pensar que el Imperio gringo nunca va a caer. No, no solo nunca va a caer, ya está cayendo. Ya no es esa gringolandia de gente trabajadora, self-made man, sí, líderes en derechos, que tenían tenían sus... ¿Pero qué es hoy Estados Unidos? Una nación de obesos, enfermos de cáncer, de diabetes, con crisis de... el por primera vez pasó a ser la causa número 1 de entre jóvenes gringos, cuando siempre había sido, por lo menos en todo el siglo XX, desde que se cuenta, los accidentes automovilísticos. Entonces, ¿qué te quiere decir eso de una sociedad farmacodependiente enferma que se está destruyendo? No lo había visto así, pero tienes razón. Y ahí es donde vuelvo a rescatar a Álvaro Vargas Llosa. Acá, la salud mental. ¿Por qué también hay una crisis en Occidente donde se están yendo a tomar ayahuasca en medio del Amazonas, a tratar de buscar el sentido de sí mismos? Porque resulta que también esas libertades económicas que les vendieron, pero que no vienen acuerpadas de libertades civiles, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Ahorita ya a Donald Trump no le está gustando que lo critiquen. No sé si te enteraste lo que pasó con el episodio de South Park, con periodistas como John Stossel. O sea,
A diferencia del primer periodo de Trump, donde la industria de criticar a Trump era multimillonaria y a Trump no le importaba tanto, en este segundo periodo no se está permitiendo hablar mal del dictador. Y el que levante y diga, oigan, el dictador está desnudo, se peleó con Elon Musk, ¿dónde están los Epstein Files? ¿Dónde está esto? Te mandan a callar. Más teniendo un Mark Zuckerberg en redes sociales diciendo, sí, vamos a obedecer. Entonces, todo lo que vemos en Claudia Sheinbaum en México, lo estamos viendo también del otro lado. Es cierto, es cierto. Y para mí esa es la cosa que las personas tienen que ver. No se trata de si estoy con Trump, no estoy con Claudia. Todos son la misma porquería. O sea, yo puedo agarrar una cubeta de totalitarismo y meter ahí a Bukele, a Trump, a Putin, a Netanyahu, a Orbán, a Claudia Sheinbaum, a Nicolás Maduro, claro, a todos. Porque al final... Y estarían felices. Estarían felices. Jugando póker sin pedo. Porque es el totalitarismo. Claro. Es lo que Orwell decía de los cerdos en La rebelión en la granja. Llegan los cerdos, quitan al ser humano y se terminan portando 4 patas sí, 2 pies no. Bueno, espérame, dos patas sí, pero solo para nosotros. Claro. Entonces, el mundo se está enfrentando, esto lo habla muy bien mi colega Antonella Martí en su nuevo libro, Las Nuevas Derechas. Ya es una cuestión de totalitarismo o libertad. Sí. Y en ese totalitarismo está la izquierda y está la derecha. ¿Y qué te piden ambas partes? Una fe dogmática total. Hay una imagen que yo comparto mucho, que esta es de libros de primaria en Caracas, Venezuela, cuando Hugo Chávez todavía vivía. Eran los libros de adoctrinamiento, pues, igual que los que hay acá de Morena. Sale Jesucristo abrazando a Hugo Chávez de un lado y está Simón Bolívar del otro y le está entregando una espada. Y Jesucristo los está como avalando, ¿no? Bueno. Cuando esa imagen salió, toda la derecha del continente, Ave María Purísima, qué barbaridad, cómo usan el nombre de nuestro Señor para sus... Ok, yo estoy de acuerdo. Yo soy la primera en decir, como atea que soy, saquen a la religión del gobierno. La religión está para estar en los templos, en aquí, pero no en el Estado. Años después, circulan imágenes donde sale el Señor Jesucristo abrazando a Donald Trump y a Javier Milei. Benditos sean. Y yo agarré... El mismo Señor, claro. Las dos imágenes y es... ¿Me explican por qué cuando Jesús sale con estos sí es un escándalo, pero cuando sale con estos... Es la misma porquería. Claro. Porque están utilizando, primero, la imagen de un Jesucristo que lo usan para su conveniencia, pero además es el fanatismo y el dogmatismo. Está mal de un lado como está mal del otro. Y eso es lo que a mí me preocupa. Hay índices, Carlos, de libertad económica mundial, de libertad moral mundial. Son índices, este de la libertad moral lo hace una fundación española que es también del Partido Libertario. Miden qué tan libre eres tú en el mundo para ser migrante, para ser de otras razas, para tener otras creencias en el lugar donde estás. Y lo que han encontrado es que hoy somos menos libres que hace 10 años. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú visualizas a México siendo dominado un periodo largo como 25 años que lleva Maduro y Chávez en el poder? Sí es posible. ¿Tú lo visualizas? Sí es posible. Y te voy a decir por qué. Porque muchos se van a querer atornillar al poder. No solo va a pasar en México. Es delicioso. Se va a volver un trending topic. Te vuelves poderoso y con dinero. Ya el primero que puso como la primera piedra fue Bukele. Sí. ¿Ah? Sí. Va a venir, estoy segura, otros intentos de reelección. Y entonces, cuando México quiera subirse en ese tren, no va a ser escandaloso, no va a ser diferente, va a ser lo que está de moda. Porque sí creo que estamos entrando en un periodo igualito que antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Otra vez polarización, otra vez extremismo. Y ese tipo de periodos aplauden por dictadores, lo que le llaman el dictador benevolente o el déspota ilustrado.
El problema está en que los políticos son como los pañales. Si no se les cambia, con cada cierto periodo, apestan y apestan cada vez más. Claro. Porque el poder corrompe. Y esto es algo que vi mucho ahorita en mi viaje a Israel y Palestina. Para mí, como outsider y como estudiosa de regímenes totalitarios, era bien fácil observar cómo la población judía, de manera inconsciente, ha repetido lo que a ellos les hicieron. Así es. ¿Ya? Porque es como en una familia, cuando no se trabaja el alcoholismo, ni la... Tú vas al West Bank y es como ver los guetos de Polonia. ¿Y por qué? Porque repetimos lo que es familiar, no porque sea bueno, sino porque es familiar. Y cuando yo fui al Museo del Holocausto en Jerusalén y yo veía todo eso, yo decía, si esto no para, les va a volver a pasar. Y cuando ves los comparativos, decís, es que es inevitable repetir lo que a mí me hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que al tú volver y repetir, pero tener una población a la que se les ha vendido que son los elegidos, claro, que tienen el ejército más moral, y les enseñas una imagen que aparte ahora ya quién sabe si es de inteligencia artificial o no, de su ejército torturando niños, hay una de dos. O deshumanizan al oponente diciendo se lo merecen porque nosotros somos los elegidos, o simplemente te lo niegan y te dicen esto no puede pasar. Pero ¿con qué me encontré? Con que los israelíes que viven ahí, la gente que sobrevivió los ataques del 7 de octubre en los kibbutz, sobrevivientes del holocausto con los que hablé, o sea, la gente que más aquí tuvo el sufrimiento, no los que estamos de este lado, judíos mexicanos o judíos gringos que no están viviendo el conflicto, no, te estoy hablando de la gente que está ahí, llegan a un momento donde te dicen, es que su bienestar es mi bienestar. Así es. Es que nuestros destinos están conectados. La mayoría de los israelíes quieren reconocer a... Bueno, ya reconocen a Palestina. Sí. Lo que pasa que Netanyahu, como hizo alianza con el partido de los más duros, que son los religiosos, y hizo acuerdo con ellos, trae jodido Israel. Jodidísimo. Y ahora ya ellos se están dando cuenta. Y cuando vas allá, Carlos, y escuchás la cantidad de gente que fue ignorada, claro, mujeres militares que estaban en la frontera observando y empezaron a decir, oigan, hay actividad sospechosa, ayúdennos, y fueron ignoradas. O sea, si tú empiezas a ver la cantidad de gente que fue ignorada para que el 7 de octubre ocurriera y todo lo que ocurrió después, empezás a ver que si hay una estrategia detrás, definitivamente es cortoplacista, pero así como hablábamos de Trump, ¿a dónde no quiere ir Netanyahu? A cualquier lado, menos a la cárcel. Y ya la guerra se ha vuelto una cuestión insostenible. Sí. Entonces, si tú empiezas a aislar a las poblaciones, si sacas a los migrantes, si todo el mundo solo empieza a hablar entre sí, va a ser mucho más fácil empezar un ataque, porque entonces al otro ya lo tienes deshumanizado, ya no es tu vecino, ya no platicas con él. Esa es otra cosa que yo vi en Jerusalén. Yo miraba cuadras que eran cuadra musulmana, cuadra judía, cuadra cristiana, y yo decía, bueno, ¿y los niños? Porque los niños no vienen con esa malicia. No. ¿Cómo le hacen para no jugar entre ellos si tienen que pasar por el mismo callejón, por la misma escalinata? No, los papás los regañan. No podés hablar con ese. Entonces son dos poblaciones que han sido completamente excluidas la una de la otra. Y eso está pasando de este lado. Entonces a mí cuando me dicen, ¿y para qué fuiste hasta allá? Si en Guatemala hay pobreza. No, porque cuando observas a la humanidad en su inmensidad, en sus conflictos, en lo que ocasiona la paz, en lo que ocasiona la... inevitablemente te vuelves más humano y te vuelves mejor líder. ¿Qué están haciendo los líderes ahorita? Se cierran. Yo te comparo en este siglo con líderes del pasado, del siglo XX. No le llegan ni a la uña izquierda. No. No hay líderes. O sea, ¿quiénes son los líderes del mundo? Un dictador en China, un dictador en India, un dictador en Estados Unidos, otro dictador en Rusia, otro dictador en México, otro en Turquía, otro en Hungría. Sí. Hello. Sí. Y para el colmo gana un simpatizante musulmán
la gobernatura de Nueva York. Exacto. A ver. Esa es la prueba de que el fascismo no funciona. Ganó la extrema izquierda en Canadá, Sí. ganó la extrema izquierda en Nueva York, entonces es como la derecha odia tanto al comunismo que lo multiplica, inevitablemente. Que lo eligió. Exacto, lo mismo pasó en Uruguay, porque entonces tiene Argentina loco de Milei, entonces ¿qué hace Uruguay? Se pone más extremo. Entonces es bien fácil, pero a la vez es bien difícil. Si tú tenés un extremista de un lado, inevitablemente vas a hacer que tu vecino se vuelva extremista igual que tú o vote por el otro extremo. Y así nos vamos en un péndulo maldito donde cada vez tenemos menos libertad. Y cuando me dicen, ay, es que las mujeres son unas exageradas, vayan a ver las fotos de Irán Claro. en los años 70. Claro. Las niñas libres, felices, Claro, estudiando, claro. como están Con el hoy. Shah. Ahora en Cuba, sí, son ingenieras, pero prefieren ser porque ganan más. Claro. Cuando Cuba era el país segundo después de Estados Unidos en cuestión de desarrollo, teatros, cultura, electricidad. Lo mismo Venezuela. Según Fidel Castro, una de las principales razones para iniciar esta revolución fue para acabar con la injusta de las mujeres Ajá. cubanas. Y él lo único que hizo fue multiplicarla porque volvió más multiplicó. mujeres cortadoras de caña y entonces cuando a mí me dicen, ay, qué exagerada, y yo no. Y cuando se trata de ser mujer, Carlos, todavía más jodido. Yo este año tuve la oportunidad de estar en la India, estuve en Medio Oriente y analizo y reflexiono y digo, qué jodido es ser mujer. ¿Por qué? Porque donde estés la vas a pasar mal. O sea, si estás en el Medio Oriente y te tocó el Islam, si estás en Claro. India y te tocó un Claro. matrimonio arreglado, si Claro. estás en China y te tocó trabajar 20 horas en una maquila donde además el Partido Comunista no te deja tener voz ni voto. Y te deja tener un hijo. Ajá, si estás en decida, o sea, realmente, hoy por hoy, en el pleno siglo XXI, donde tenemos inteligencia artificial y drones, ser mujer es bien jodido. Y en los países de Occidente, donde la hemos librado, gracias a los rebeldes, eso no ha sido gracias ni al gobierno ni a la iglesia, sino a los rebeldes, la mujer tantito más logró votar, tantito más logró independizarse financieramente. Tenemos a estos líderes que lo que quieren es regresarnos a la cocina, sea el Chicharito, Es cierto. o sea Trump, o sea Milei, que ni casado está, porque esa es la otra. Te venden el modelo de la familia tradicional. ¿Y dónde están tus hijos? ¿Y dónde está tu mujer? Porque te venden un modelo. Entonces, mi mensaje sería, sobre todo para las que somos mujeres, si la tenemos jodida en Occidente y estamos a punto de perder libertades, por un lado o por el otro, porque la pasas mal en Caracas y la Claro. pasas también mal en Estados Unidos Sí. y sos latina y te quieren votar. El resto del mundo no es opción tampoco, ¿eh? Yo se lo decía a mis amigos en Israel, no hombre, si como mujer atea y libertaria yo estoy súper interesada en que ustedes ganen esta, pero no la van a ganar haciendo un genocidio en Gaza porque el mundo se les está viniendo encima. O sea, si no paran esto y no frenan a su fucking gobierno y se dan cuenta que así como hay gringos en contra de Trump y hay mexicanos en contra de Claudia, gracias al cielo ya hay israelíes en contra de Netanyahu, porque uno no defiende patrias Gloria. sin defender gobiernos. La mayoría de los israelíes aprueba la independencia de Palestina. Sí, y que se acabe la... Y cada vez es más. Entonces, cuando yo volteo a ver eso y le digo a mis amigos israelíes, ojalá ustedes ganen, porque ¿cuál es la opción? ¿Que nos volvamos todos talibanes? No. Ahora, mi alternativa no es estar teniendo líderes en Occidente que me estén abriendo iglesias evangélicas en nombre de la libertad, como Claro, es el en caso de Palestina, Milei. claro. ¿Me entendés? Entonces digo yo, de verdad, la gente es tan ingenua que cree que la libertad no es algo que hay que vigilar. Y sobre todo si somos mujeres, porque a los hombres les va un poquito mejor. Pero si somos mujeres, de verdad, volteen a ver dónde está más fácil ser mujer. Y es en Occidente. Y aún así tenemos que pelearlo. Y por eso da tanta tristeza ver mujeres en el poder que no gobiernan desde su lado femenino, no lo hacen desde la intuición ni desde la honestidad. Sacan su lado masculino. Sí. Sí. Y no solo el masculino tóxico, E insensible. el que destruye, el que miente, el que corta las conexiones.
esto lo hemos visto en repetidas ocasiones. No solo es Claudia, ha sido Cristina Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Roxana Valdetti en Guatemala. O sea, la gente termina harta de estas mujeres que cero representan un cambio distinto, porque lo único que hacen es ponerse el traje de machos para nada más, como tú decís, ser un títere. Mi amor, lo bueno que tú en Atypical eres reina. Muchas gracias. Así que gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto, Carlos. Muchas gracias. Adelanto que estamos, Gloria y yo platicando. La acabo de invitar para Atypical Entertainment. Estamos en pláticas muy serias de cómo hacer un programa diferente a la Gloria que conocen. Quiero que conozcan a la Gloria, escritora, curiosa y lo simpática que es. Gracias, Carlos. Pronto será. También beso. Gracias. Te quiero. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Y familia Atypical, no se les olvide, mañana lunes tenemos ¿Por qué? El programa de política para no políticos con Pedro Ferriz, Luis Berman, Sarita Dulce, yo y Pepe Rubinstein sigue de vacaciones. Pero nos vemos mañana lunes. Sigan disfrutando de Atypical. Fue un gran programa. Gracias. Gracias.